El discurso del presidente fue un discurso largo, casi 2 horas, 1 hora 57 minutos, una pieza desde el punto de vista de la forma muy bien llevada. El presidente leyó impecablemente su discurso, hizo la entonación como tenía que hacer, el discurso, Bien. sí, no, Sí, sí. buen ritmo. El discurso se le distribuyó a la prensa momentos antes de que el presidente agotara su turno. Los periodistas lo recibimos y el discurso tenía, que hay que felicitar a esa gente, ese equipo del presidente, el discurso tenía en negrita hasta los puntos en los que el presidente tenía que hacer la inflexión Sí. y el presidente siguió su guión adecuadamente. Guión montado. No, lo hizo con mucha elegancia, el discurso lo hizo con mucha elegancia, acudió a un recurso que ya se había usado antes, es la inclusión de videos, eso que decíamos, la presentación de autobuses para hablar del transporte escolar, mostró personas a las que el gobierno había favorecido con el programa de titulación, gente que había recibido apoyo del gobierno, del Banco de Reservas también, con los programas del Banco de Reservas, elogios importantísimos para la refinería dominicana de petróleo, para los logros, los beneficios que está generando Punta Catalina. En 2 ocasiones hizo referencia al Banco de Reserva como modelo de eficiencia de la gestión pública, hablando sobre la instalación de oficinas de representación fuera de República Dominicana y de las utilidades del Banco de Reserva. Creo que Samuel Pereira debe sentirse muy satisfecho por esa mención y la valoración que el presidente presentó al país sobre la gestión de Pereira en el Banco de Reservas. Creo que los anuncios de obras, 278 obras en las que el gobierno invierte, o habrá de invertir 80.000 millones de pesos, importante. Esa parte quizás, en mi opinión, fue la parte más política porque, como dice Jorge Subero Isa hoy en uno de los diarios, que el presidente dejó montado el discurso para el 25 volver sobre eso, da por sentado que el presidente pudiera reelegirse con facilidad. Era una parte política, sin hablar de política. Yo pensé que el presidente iba a hacer un poco de referencia a lo que había ocurrido recientemente en las elecciones del domingo pasado, para nada. El presidente sí, la parte política la metió en el discurso cuando hablaba sobre la proyección de esas obras en las que el gobierno trabaja y cuando habló de un caso muy puntual, y es lo que ocurrió en el 12, haciendo énfasis en el hoyo fiscal de 6 punto y tanto por ciento que se produjo en el gobierno del presidente Fernández para apuntalar o para fortalecer la candidatura del PLD de entonces en la persona de Danilo Medina. Eso sí fue un enfoque bien político en lo que el presidente hacía diferencia, o trataba de hacer diferencia entre el PLD, el presidente Fernández, el presidente Medina y él. Dice, en mi gobierno, en este gobierno, eso no se va a producir. Utilizó el término que en su momento acuñó el hoy director de presupuesto, el de guañangue de la economía. Eso. José Rijo en ese momento calificó que en el 12 se guañangó la economía para facilitar las elecciones de Danilo, y él no utilizó ese mismo término. En este gobierno no se va a desguañangar la economía. Creo que fue un buen discurso, insisto. La oposición hace su trabajo. Ayer el presidente Fernández decía que se deje de fábula, que hable menos y haga más. El PLD, escuché a José Dante, que es el encargado de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, por igual restando veracidad a muchas de las informaciones que el presidente daba como notorias. Yo pensé que el presidente no iba a hablar de la autovía del Ámbar de Puerto Plata. No, volvió sobre el tema. En 4 años, eso fue un fago. En 4 años el presidente no ha desistido y quiere decir que el presidente es firme. Fue la primera, el presidente cuando tomó posesión el 16 de agosto del 20, fue una de las primeras obras que el presidente anunció que haría en su gobierno. El gobierno termina dentro de 6 meses más o menos, en agosto 16, el presidente tiene que entregar, o le entrega a otro que gane, o se entrega al mismo, recibe al mismo como presidente de la República si la reelección pasa. Entonces, en 4 años no se ha podido ejecutar la obra. Ahora ya se está en la parte de la licitación que ya se conoce, el diseño se hizo. Dice el presidente que va a ser la obra de mayor inversión, la obra de infraestructura vial de mayor inversión que va a tener la República Dominicana. Él sigue en eso. Eso no está en licitación.
No, se está preparando la referencia para la Mira, licitación. yo creo que eso ni siquiera el modelo de negocio está hecho, está diseñado. Porque se habló en un momento, y yo quiero ser enfático con esto, eso fue un fado del presidente. El presidente tiene que volver a hablar de la tubería del Coral cuando invite a la inauguración. Del ámbar. Del ámbar, perdón, cuando invite a la inauguración. Que no vuelva a hablar de eso. Que le deje eso a Simón Freud y a los demás. Pero eso es algo que tengo entendido porque en su momento se creó un esquema, porque torpemente demonizaron el peaje sombra. Porque una cosa es que el peaje sombra de la autovía de Samaná fuera una barbaridad y otra cosa es que el modelo de un peaje sombra que garantice una inversión, un retorno mínimo, un inversionista privado, es un modelo que existe en todas partes del mundo. Usted no puede calcularlo como calcularon la de autovía, que iban a pasar más carros por ahí que la autopista Duarte. Entonces eso sí resulta oneroso. Pero lo demonizaron tanto que no hay forma de que pongan un peaje sombra ahora ahí. Entonces se inventaron un modelo en el cual le van a dar los peajes de la circunvalación de Santiago y además un trozo de tierra en Punta Bergantín, que es un peaje sombra adelantado. Una Pero permuta. en ese momento yo decía, yo no sé cómo van a hacer eso porque RD Vial, que es el fideicomiso que mantiene las autopistas, emite deuda. Y esa deuda está sustentada sobre un retorno que incluye esos peajes de la circunvalación de Santiago, más otros. Y por ejemplo, la autovía del Este, la de Samaná, se compró con esos fondos que emiten de deuda. Y esos peajes, ese retorno está en el plan de negocio, para llamarlo de alguna forma, o en el tipo de retorno que se le presentó a los inversionistas que compraron eso, que eso es de mano privada, de AFP, de fondos de inversión, de AFI, de inversionistas privados, eso está en manos de la gente. Entonces, usted no puede, algo que usted ya tiene empeñado, de regalarlo por otro lado, que eso es estafa. Entonces, eso no me da. Y lo de entregar un terreno en Punta Bergantín, eso está en otro fideicomiso del Banco de Reserva. Y yo decía, a mí no me da lo que plantearon en ese momento. Entonces, yo no sé si eso, que es el esquema de negocio para la autovía del Ámbar, lo resolvieron. Yo creo que no. Había que resolver primero eso. Y para mí, si la quieren hacer con fondos de AEPP, sino que la haga el gobierno y meta el dinero del gobierno, si la quieren hacer con fondos de AEPP, que le pegan su peaje sombra. O que emitan RD Vial que la haga, que emita deuda, que levante 20 mil millones de pesos, que le ponga a esa vía 4 peajes, 2 peajes, qué sé yo, y la haga el gobierno. Pero ese modelo que están buscando, a mí no me da por ningún sitio y no creo que sea conveniente, que sea tampoco conveniente para el país. Puede acabar peor el negocio. Ojalá y corrijan eso. Y el presidente que no vuelva a hablar de esa vaina hasta que vaya a inaugurarla. Que ya él agotó las veces que va a hablar de eso. Creo que de los 7, lleva 8 discursos con el ley. 4. No, tengo posesión y 4 más, son 5 de la Asamblea Nacional. Sí. En los 5 ha hablado de eso. Y ahí no han dado no es un Picasso, no. Ahí no está ni siquiera el modelo, el esquema de negocio para operar esa obra. La enseñanza creo que debe de ser para quien ejerce el liderazgo partidario, la política y que aspira a llegar al poder, que tiene vocación de poder, ser moderado, cuidadoso y prudente, porque luego la realidad le da en la cara. Y hay muchos ejemplos de cosas que el PRM y el presidente Luis Abinader han tenido que continuar haciendo en el ejercicio gubernamental. Instituciones que se han posicionado durante mucho tiempo por un resultado exitoso, la han mejorado y qué bueno, pero han continuado ese esquema, porque luego viene la realidad y usted tiene que continuar haciendo eso. Entonces, cuando usted está en la oposición, debe ser cuidadoso, prudente, moderado, si usted es una persona que tiene realmente vocación de poder. Tú decías en principio, y uno debe sentirse orgulloso, el brillo de todo esto es cómo en una continuidad institucional, año tras año, hemos visto todos los discursos ante la Asamblea Nacional, ante los legisladores, de los presidentes de la República. Y eso lo ven desde fuera. Eso se llama estabilidad política, que lo buscan los inversionistas extranjeros. No para 60 años de estabilidad. Claro, año tras año, de un partido opositor recibiéndole a uno y un presidente a otro. No hay sobresalto. Dicen, fiesta o velorio, estos 4 años, vamos a decir, bueno, yo quiero verlo como fiesta, porque este país no está peor. No está peor.
y hemos ido avanzando y confío en que vamos a seguir avanzando. Hay cosas que hay que mejorar y que en este gobierno no han sido lo suficientemente responsables y eficientes. Eso es verdad y usted lo puede señalar. Ahora, señores, no hablemos mal del camello, porque si yo aspiro a ir al poder a volver, usted va a tener que presentar ante inversores extranjeros y a buscar financiamiento de esta República Dominicana, como le pasó al PRM, que decía desde la oposición una cosa y luego cuando llegaron al poder para poder ir a buscar fondos frescos, inversionistas extranjeros, los turistas, tenían que decir la realidad, que este era un país construido, que hay cosas importantes que tenemos en estos momentos. Escucho a los hacedores de riqueza, a los que hacen empleos, a los empresarios, como 6 o 7 instituciones, entre ellas el CONEP, la Asociación de Jóvenes Empresarios, los de Herrera, los de Adozona, los de Copardón. Escuché a Fran Rainieri, uno de los más pujantes e importantes empresarios para el asunto del desarrollo turístico en República Dominicana. Bueno, algunos más moderados que otros, unos más entusiastas, diciendo que aquí hay certidumbre, y es la palabra. La aquí hay Asociación certidumbre. de Industria. La Asociación de Industria. Entonces, si esa gente que, óigame, lo que quieren es estabilidad para continuar aportando a República Dominicana, que no se van de República Dominicana, que confían en República Dominicana, que colocan su dinero, sus inversiones, son comerciantes, sí, quieren ganar dinero. Ahora, para hacerlo, usted debe tener un compromiso de quedarse aquí y ven y proyectan que República Dominicana lo está. Así es que los que están en el gobierno no está, esto no es, digamos, lo ideal, no es perfecto, y los que están en la oposición no estamos tan mal. ¿Sabe qué? Busquen agregarle valor al discurso de otra manera. Como que tú dices, como tú dices, sí, son políticos. Son políticos, ese es su trabajo. Sí, son políticos. Pero lo pasa, Oscar, que dicen... ¿Cuál es el pájaro ese que tú usabas mucho, que va volando y suelta? El Alcatraz. El Alcatraz. pero que, Y se enteran. pero que sean creativos, porque dicen lo mismo. Lo que hablamos sí, todo. aquí, pero Todos. que sean creativos. El bien. mismo No, pero no, libreto, misma vaina. el mismo libreto, yo se lo Son paso de mano a políticos, mano. pero sean creativos. Tú eras con estos bajes más hace lo mismo. Sí. Oh, Claro. pero el PRM nunca creyó pero en la el firma del que- Banco Central. pero que el PRM hacía lo mismo, El PRM igualito. no creyó en Héctor Valdés Albizu Pero que nunca, sean creativos. hasta que llegó al A mí- gobierno. a mí me gustó Y dijo, la- ese es el hombre. Y se dieron cuenta. A mí me gustó, no recuerdo cuál fue, en una de esas entrevistas, me va a disculpar el funcionario que lo hizo, no recuerdo, de verdad discúlpeme, porque le quedó muy bien, que decía, fue Aníbal Díaz, el diputado, él decía, ven acá, pero ustedes se fueron el año pasado, ellos se van, pero ustedes se fueron hace 4 años, y él dijo, mira, es verdad, y lo hicimos mal, nosotros nunca habíamos gobernado, ellos gobernaron, ellos saben lo que es el poder. Y es verdad también. Mira, es una misión correcta. Yo tengo Política, un pero ejercicio correcta. de sinceridad. Sinceridad. En mi otro trabajo, yo tengo un compañero. ¿Cuál se de llama los- ¿Cuál de los 7? Mayovanés Bautista. En mi otro trabajo, yo tengo un compañero que se llama Mayovanés Ayer Bautista. yo me enteré que Lucín estaba ahí hoy. No, Yo no supe que él estaba, yo lo supuse. Yo no supe Pero tampoco. como el presidente nunca habló de deporte, Ajá. nunca lo enfocaron. Además de que, ¿Y tú esperabas que el presidente hablara de deporte? bueno, él habló de todo, pero no habló ¿Tú de esperabas eso? ¿Y por qué no? Espera el 16 de agosto. Que te va a enterar. Y observación, qué director de cámara tan malo, señores, contraten a Burgos para la próxima. Sí, Diablo. creo que sí. Los tiros de cámara no. No, el presidente estaba hablando de salud pública y él enfocaba al de obra pública. Y después enfocaba al de salud como estaba hablando de otra cosa. Perdido. En momento el presidente miraba la pantalla y se quedaba esperando como que lo que él dijera lo enfocara. Saliera. Se notaba el presidente como... Y parece que fue el mismo después del desfile militar. que hablar ¿Qué lucha cogió Osvaldo Cepeda? Tengo que hablar Osvaldo. contigo. Que Osvaldo Cepeda y Cepeda estaba narrando. hoy, que es lo que yo estaba, da más ONU que otra cosa. Pero déjame decir lo que ONU, cosas internacionales, diplomáticas. Pero eso lo hablamos ahorita. Lo que quiero decir que Mayovanés dice, el presidente Abinader está burlado. No es en términos despectivos, sino es una frase de que, callejera de que está se está comiendo. se la está comiendo. Eso dice Mayovanés Bautista. Y la verdad es que ayer, cuando tú ves el discurso, pero tú ves la estrategia, que fue lo que tú comenzaste a decir, habían 2 caminos, porque él está en un proceso de reelección, hablar y comenzar a prometer todo lo que va a hacer, pero su número tan cuadrado que él pasó revista de los 4 años. Este era un discurso del último año, y se fue a los 4 años, y fíjate que hay cosas que no, a mí me llamó la atención que no estuvieron. El tema de Haití, por ejemplo.
El tema de Haití no estuvo ahí, pero él se concentró en cosas y dio un picantico que tú lo señalaste, Dani. Eso del de Guañangue. Volvió al año 2012. Eso es política. Volvió al año 2012. Pero él fina, no se fue. Fina y real. Pero Además muy real. fina. Pero Además fíjate real. que lo repite porque él tiene datos del 2016. Pero ahí estaba Danilo Medina. Él tiene datos del 2020. Ahí estaba Danilo Medina. No. Él se fue al dato del 202012. Que Para ¿quién fue darle que...? a los dos juntos, ¿no? A los dos juntos le dio. No, pero- ¿Tú entiendes? no, Porque que- uno pagó y pero otro es que bailó. En esos años no pasó lo que pasó en el 12. Sí. No pasó. Y él lo recordó ayer, y es la segunda vez que lo recuerda. Ahora, ahí en eso, fíjate que él se fue a datos que a mí me parecía, yo por igual creo que no hubiese mencionado lo del ámbar, pero sí él mencionó muchas cosas, por ejemplo, el tema de los números en el aspecto económico, que la verdad que es una gala y siempre hay que enfocar a don Héctor Valdés Alviso, porque los cuatro han venido hablando de este tema de la economía. Pero ayer se fue a presentar cómo subió el PIB, cómo bajó el déficit, se concentró en el déficit de una manera centrada y machacó y lo presentó con números. Y por eso ustedes vieron ahí la alegría sonriente de Jochi Vicente. Pero, y el mismo José Rijo, por un tema del manejo que tiene ahí, para decir, en este año electoral no se va a presentar lo que se presentó en el último periodo, y ahí volvió a hacer referencia al tema de la oposición. Yo creo que hubo también el aspecto social, fíjense cómo volvió. Miren, ahí hay un funcionario que es el director de los comedores económicos, que sin hacer bulla, y él dice con el mismo presupuesto, ha venido sacando unas notas, que es Edgar Félix, el baraonero, con los comedores económicos, pero ayer creo que salió más contento que nunca, a pesar de su altura, fue Chu Vázquez. A Interior y Policía le destacaron de vuelta al barrio y el trabajo que viene haciendo, y lo mismo la gente del agua. Wellington Arnaud, fíjense cómo presentaron lo de Gurabo, Cerro de Gurabo y todas esas obras del agua, el mismo INDRI, pero sobre todo lo de la casa, con Fellito. O sea, esa concentración de esos servicios básicos como el agua, el tema del déficit y fundamentalmente los planes sociales, que lo fue detallando cada uno. Eso del transporte escolar, se presentaron videos, y si hay segmentos de población de beneficiados, no se olviden que yo ahí me sorprendí. Ahí estaban la gente con su título, los que le habían dado los títulos. Arte. Inclusive vestidos hasta iguales. O sea, esto no fue algo hecho así improvisado. La gente tenían la misma ropa, la que vendían. Hoy lo de Manzanillo, que nosotros somos testigos, la señora aquella que vende Raciones de alimentos. raciones de 25 alimentos. platos de 25 estaba vendiendo 700 pico platos. Y ahí realmente creo que De eso podemos dar testimonio. Eso no es mentira. Eso nosotros lo vimos. lo vimos. Y cómo ese pueblo de Montecristi está haciendo otro, y eso fue lo que presentó, de Pedernales a Montecristi. Entonces yo creo que ese tipo de cosas fue un discurso más de rendición de cuentas de lo que ha hecho, para decir algunas frases que yo creo que llegaron. Miren, esa primera frase, que fue de las que más me compró, la frase de la historia, cómo comenzó, bien hilvanado en relación al 180 aniversario, que no es ir sobre las cenizas, sino mantener vivo el fuego de la independencia, de la patria, lo que nos une. Eso fue elegante, esa frase. urbanación del presidente. Tremendo eso. Para yo hablar dije, de la ocasión del 180 aniversario. Entonces, fíjate cómo estructuró un discurso. Pero yo me voy también al tema gestual. La verdad que veía una persona llena del control del escenario, inclusive en algunos casos improvisó cuando alguien le corrigió, que él habló de una ciudad y le dijeron de la región, y él por igual destacó y completó la región. Creo que ayer la parte política esa de la calle la tenían armada con banderas, con gente en la calle en una cola, mucha gente haciendo, ¿cómo se llama esto? Los 4 años más. Pero al final del día, Paquete de gente en la calle. yo creo que la presentación de esto
ha sido una tradición y lo que hizo fue presentar sus números. Miren lo del Banco de Reserva, igualmente, cuando se refirió que el banco tiene las 3 agencias del banco en Estados Unidos y en Madrid, que tiene una en Miami, otra en Nueva York. Yo creo que el presidente metió frases para destacar eso. Por ejemplo, cuando dijo, si hay problemas, allí vamos. Y sacar frases del salud para todos los programas que hay haciendo. Y con relación a la policía, ahí sí quiso dar un toque de recordatorio, donde él estaba implicando de que costara lo que le costara en manera personal, cuando habló del término de la reforma policial. Yo creo que el presidente tomó los casos para decir que ya no es un tema de cambio, sino que el país de hace 4 años no es esto. Y yo creo que ahí presentó que era lo que podía hacer. Insisto, me pareció que el tema de Haití lo postergó para otra ocasión. Que eso Hizo bien. Eso es uno de los elementos. El que turismo, no refirió al turismo también. Oh, pero el gran propulsor de la economía. No, mira, para mí tocó el tema de Haití en los aspectos que debió tocarlo. No la parte conflictiva, sino el éxito diplomático de República Dominicana, que es un éxito en parte de República Dominicana, de haber logrado que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la misión de pacificación de Haití. No se ha desplegado, pero está resolución. Eso fue una labor diplomática. Lo del muro fronterizo. Habló del muro fronterizo. Y fíjese cuando tocó la presa de San Miguel, que se llama, ¿verdad? Don Miguel. Don Miguel. Siempre confundo si es Don o San. Es lo misma vaina al final. De Miguel, el santo o el Don, lo importa. Don Miguelo. Don Miguelo. No mencionó el conflicto del canal. Dijo, está en estudio, va a licitación, pero lo dejó ahí. O sea, no entró en la parte conflictiva con Haití. Y yo creo que hizo bien porque ese tema es muy político en ambos lados. Y él sigue siendo jefe del Estado. Y recuérdense que nosotros nos independizamos de Haití. Y era el día de la independencia. Entonces, fue delicado de su parte, yo pienso, el manejo que hizo de Haití. Para mí lo tocó el tema, sin entrar en ningún tipo de tema conflictivo. Sin populismo. Sin populismo, sin utilizarlo para él proyectarse, evitando también que genere alguna situación de ruido innecesario en este momento. Pero es una respuesta a lo que se ha estado tratando, es una respuesta a lo que Haití decidió, la continuación del canal para desviar el curso del río. El presidente finalmente ayer le dijo a la nación, le dijo al mundo, República Dominicana está concluyendo los diseños para la construcción de la presa del río Masacre o del río Dajabón. Cuando eso se concluya o cuando eso se licite, ya eso pudiera generar un conflicto de dimensiones mayores, porque Haití va a tratar de que eso se lleve a los organismos internacionales. Lo va a generar el conflicto. Pero la República Dominicana tiene que resolver el problema, tiene que actuar para que el problema tenga una solución. No logramos, no conseguimos como país que Haití paralizar el canal. Entonces a nosotros como país nos toca eso. Y después veremos. Anunció lo de la presa de Joca en San Juan. Y cuando nos toque antes de la presa San Juan no, en Elías Piña. Bueno, no, la presa de Joca es para los dos. Zona, sí, va a beneficiar zona de San Juan ahí en la Mula. Eso pertenece a San Juan, esa parte. Era para la cultura de la piña, pero es para y cuando toque la hora de defender la presa del río Masacre, lo que tenemos es copiar todos los argumentos de los haitianos y repetírselos. El derecho soberano tiene que usar el agua del río. Claro. Yo creo que en la parte económica, voy a citar esto, que es una información que los periódicos impresos jerarquizan, y creo que desde el punto de vista del peso y de la importancia del discurso, esta parte me parece fundamental para que el presidente Abinader pueda establecer comparaciones entre el antes y el ahora. Dice el presidente que en términos comparativos, en el año 2020 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 78.923 millones de dólares y en el 2023 se estima que alcanzó a 120.629 millones de dólares. Esto es un salto. Y son números que no solamente el Banco Central lo corrobora, sino que los organismos internacionales así lo establecen. Y habló además en términos económicos de lo que ha ocurrido con la reserva en dólares de la República Dominicana. Ciertamente nunca habíamos tenido una reserva como la que tenemos hoy, que es récord, 15.457 millones de dólares en reserva internacional. Esos son datos que están ahí y sobre lo que la oposición pienso que no tendrá ningún tipo de reparo, porque no lo dice solo el gobierno, lo del Producto Interno Bruto. Sin buscar ni remotamente desmeritar el crecimiento de la economía, porque yo creo que la economía dominicana crece de forma robusta desde hace 50 años.
de forma adecuada. Y creo que la economía... El 96 aquí ha saltado. Sí, sin duda. No. Desde el año 90 para acá, incluso con las grandes reformas que se impulsaron luego del Consenso de Washington y todo ese tipo de cosas, es todavía mayor. Pero el crecimiento es constante desde los años 70, cuando la ley de incentivo industrial, cuando el país comenzó a crear una clase productiva y comenzó a crear clase media, todo el tiempo creciendo. O sea, no quiero quitarle mérito a ese crecimiento. Ahora, el dato y la comparación 20-23, ese salto que tú muestras es engañoso, porque en el 20 hubo un decrecimiento del PIB por la crisis del COVID. El dato sigue siendo bueno, de casi 90.000 a 120.000, pero no fueron 79.000. Eran casi 90.000 millones de dólares que era el PIB dominicano en el 19. Bajó a eso que dijo el presidente en el 20 porque el COVID. Pero, o sea, el dato... Hay que comparar con el 19. Se compara con el 19, que es la comparación más honesta, pero él tiene que hacer su política, yo lo entiendo. Pero déjeme hacer la aclaración. El crecimiento es importante, son casi 40.000 millones de dólares en 4 años. Qué bueno. Y la recuperación que ha tenido el país ha sido muy buena después del COVID. Se le reconoce al gobierno y a sus funcionarios y al país su resiliencia económica. Pero el dato, como tú lo diste, precisa esa aclaracioncita. Una parte... Extrañé. No extrañé y no nos quedamos de citar el tema que lo manejamos en la semana, el tema agropecuario, y que fue el anterior de la semanal, porque presentó unos números ahí del sector agropecuario, el tema del arroz, que es el mismo que se había citado, y la gente como Limber Cruz, y sobre todo el de INESPRE y el Banco Agrícola, él detalló esos números, porque ¿qué es lo que estoy insistiendo? Él sumó, el presidente no estaba retando, él sumó los números de los 4 años para presentar el oficio. Por ejemplo, ese tema de los logros en el sector agropecuario, citó las compras, los aportes que habían hecho en los momentos de crisis y lo que dio por cada una de las situaciones que se dieron en la adversidad de las tormentas. Y yo creo que también el sector agropecuario ahí salió librado, sobre todo que lo presentó como un logro de su gestión. Y ahí está ese equipo completo del sector agropecuario. Extrañé la referencia del presidente a uno de los temas que generaron más ruido en los últimos días, previo a la celebración de las elecciones municipales, que es lo de la ley 1-24, la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI, la DNI. Pensé que el presidente iba a aprovechar que la legislatura actual se aperturaba en el día de ayer. Pensé que el presidente iba a aprovechar para depositar en el Congreso la modificación de la ley, el proyecto de modificación de la ley. Pensé que lo haría, no lo hizo, pero es un asunto que está pendiente y que supongo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, inteligentemente tendrá que tratarlo antes de que la oposición o los sectores que ya han elevado su voz de protesta por la ley lo vuelvan a hacer. O sea, no creo que el gobierno tenga que esperar que le hagan crisis. Ya hubo una manifestación reciente con ese tema en la que participaron un grupo de abogados por la ley 1-24. El gobierno mismo está consciente de que hay elementos que riñen con aspectos constitucionales, entonces no espere que le hagan bulla con eso. Manden eso al Congreso para que eso se modifique y que los sectores que han protestado, que hemos protestado, estemos tranquilos a partir de que el gobierno haga que se materialice lo que ya está consensuado con la sociedad de diario, con la Sociedad Interamericana de Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas y otras instancias que se han pronunciado contraria a la ley. No anunció ni ese ni ningún proyecto de ley. No. Exacto. Nada. Nada referente y de lo que iba a hacer. Eso es. Y para hacer el tema de reelección. Eso es un silencio reeleccionista. Él no va a presentar nada que altere la avispa de aquí a que pasen las elecciones. No hubo ni anunciar el megaproyecto para nada de código penal, de cosas a eso. Tema Por de cierto, ahí expectativa, estaba doña nada. Miriam Germán, ni lo del aborto, ni las causales. Si ni quiere nada el tema de de la corrupción jodió mucho. El Ministerio Público Independiente, nada de esa vaina. Qué raro que Luisín no nos dio un detalle del color de las vestimentas, la elegancia. Es que no hay color de la vestimenta, tiene que ser todo negro. y blanco. No, el pero color espérate. es lo que Él me pasó. está apoyando desde ahorita. La verdad es que entre las dos Raquel. Puede para el viernes, no puede dejarse. Su relajo. Eso es parte. yo Eso es creo, parte. Sergio Mar. Tema de actual de importancia del país. Es que
es que Geomar viene con un grupo de colegas con los que él ha compartido muchos años en la parte social. La vestimenta de la gente de no es- acoarte, la cosa. El viernes ustedes hablan de eso, traigo un par, un homosexual que ven aquí a, No. a describirle por la foto. Eso no es cosa, pero mira, Betty rompió y la alcaldesa, Oye. Betty Jerónimo, Diputada, la Betty Jerónimo tenía, déjame ver si Burgo puede ir, rompió Betty con un vestido, la alcaldesa y las dos Raquel. ¿Cuándo que asume Betty Jerónimo? No, Betty estaba 4 de abril. elegante. ¿Y cuánto le queda a la diputación de ella? En agosto 16. Me dicen que el esposo que va a sustituirla. ¿No? ¿En qué? ¿Quién? Es la tradición, en diputada. Ay, no. La vacante Que no diputada. metan ese hombre en el Congreso. ¿Y por qué no? Al PRM, Ay, mi madre. al PRM le conviene llevar uno que vaya en la boleta. Mira, la iba a La acusar, tradición así es salió. dejar, la tradición es dejar al marido o a la mujer. Al Carolina. PRM le conviene uno que vaya en la boleta electoral y que no sea diputado. La tradición ha sido dejar Ya al el marido, PRM a la mujer o a un Ya hijo. el PRM ha tenido problemas con diputados. El PRM ha tenido problemas con diputados. Están hablando de hombres, yo de las damas aquí. Ya lo. Bueno, prepárese entonces, Carolina Dani. Mejía con una vestimenta y Betty rompieron y las dos Raquel. Geomar tiene que ser más de la moda. Yo nunca había escuchado a Betty Jerónimo hablar. Y la entrevistaron varias veces en los programas ayer y en entrevistas. Ella habla de ella en tercera persona. Igual que Luis Betty lo que va a hacer es Luis esto, Betty lo Vargas. que va. Luis Vargas también. No, Luis Vargas dice, y Vaina Reyes, el chapalletero. ¿Cómo es? sí, es Fran Reyes. Fran Reyes. que Fran dice. Reyes. Fran Reyes va a cantar esta. ¿Cuál es Fran Reyes? No, yo mismo. Dice, Betty va a hacer un buen trabajo en la alcaldía. ¿Cuál es Betty? No, yo misma. No, eso tú puedes- Ahora, señores, yo no sé lo que le ha dado esa. Yo no entendí esta vaina. Esta es en tercera persona, de sí mismo. Oscar no quería que habláramos del tema, mira qué bien lo hace. Pues no estoy hablando de farándula, estoy hablando de cómo se expresa la gente. Ahora, Yo no estamos de farándula, mi reino. yo vi ayer, pero hay gente que no se le ha acabado la sonrisa. Este muchacho